Funciones, concepto. Vamos a definir lo que es una función. Una función es una relación entre dos conjuntos. Ojo, una función es una relación entre dos conjuntos. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces vamos a poner nuestros dos conjuntos. ¿Qué más nos dice? Uno de partida llamado dominio, que lo vamos a asociar con el eje X, más adelante hablaremos de ello, y el de llegada llamado rango. Entonces, uno de los conjuntos se llama dominio, que es el de partida, y el otro se llama rango, que es el de llegada. Vamos a decir que el de la izquierda es el de partida llamado dominio, y el de la derecha es rango. Bueno, hasta ahí vamos entendidos. ¿Qué más dice? Entre los dos conjuntos se debe cumplir que para cada elemento del dominio se asocia, o sea, se relaciona con uno y solo uno del rango. De nuevo, cada elemento del dominio debe relacionarse con uno y solo un elemento del rango. Ojo con esto, que esto es clave. Entonces, un pequeño ejemplo. Digamos que en el dominio hay estos 4 elementos, que son Aria, Nina, Nico y Tomás, nombres de niños. Y en el rango vamos a poner, el rango es el conjunto de ¿qué? El rango es el conjunto de edades. Digamos que solo tenemos estos 3 elementos, 2, 3 y 6. Vamos a relacionar las edades de cada uno de los niños con los nombres de los niños. Entonces vamos a relacionarlos de esta forma. Digamos que Aria tiene 3 años, Nina tiene 6, Nico tiene 3 también y Tomás tiene 2. Entonces, con la definición que encontramos, ¿es o no es esta relación entre el dominio y el rango, es o no es una función? Vemos que Aria, ¿a cuánto le corresponden? A Aria le corresponde solo el 3, un elemento del rango. A Nina le corresponde el 6, otro no le corresponde. A Nico solo le corresponde el 3. Que el 3 está para Aria y para Nico, no importa. Lo que importa es que a Nico, o sea, a uno del dominio le corresponde 1 del rango y a uno del dominio le corresponde 1 del rango. Y por último a Tomás también le corresponde 1 del rango. Conclusión, a cada elemento del dominio le corresponde 1 y solo 1 del rango. Entonces esta relación sí es una función. Analicemos el siguiente caso de forma general. Tenemos unos elementos en el dominio y unos elementos en el rango. Vamos a hacer la siguiente asociación. Que a este elemento del dominio le corresponde este del rango y al mismo elemento del dominio le corresponde otro del rango. Entonces, ¿qué está pasando? Que a un elemento del dominio le corresponden 2 elementos del rango, lo cual ya no concuerda con la definición de función, por tanto, esta relación no es una función. Esto sí es una relación, pero no toda relación es una función. Ya analizaremos eso más adelante. Vamos a hacer un último análisis. Vamos a dejarlo así y vamos a analizar lo siguiente. Vamos a relacionar estos elementos del dominio con este elemento del rango de la siguiente forma. Entonces, misma pregunta, ¿esto es una relación? Sí, es una relación. Ahora bien, ¿esta relación es una función? Miremos, a este elemento del dominio le corresponde este del rango, a este del dominio 1, a este del dominio le corresponde 1 del rango y a este del dominio le corresponde 1 del rango. Esto sí cumple con lo que dice acá, ya que a cada elemento del dominio le corresponde 1 y solo 1 del rango. Que a todos le corresponde el mismo, pues bueno, es otra cosa, pero a cada elemento del dominio le corresponde 1 y solo 1 del rango. Por tanto, esta relación sí es una función. Ya que entendimos un poco esto, vamos a pasar un poco más a la parte matemática. Vamos a hacer este ejemplo. Digamos que en el dominio, ¿cuál es el dominio? El dominio, o sea, ¿cuáles son los elementos del dominio? Todos los números reales. Y en el conjunto del rango, ¿qué elementos tiene el conjunto del rango? También todos los números reales. ¿Listo? Pero entonces vamos a establecer la siguiente relación entre los dos conjuntos de números reales. Recuerden que en el dominio, tal como lo dice acá, el dominio lo asociamos con el eje X y el rango lo asociamos con el eje Y. ¿Va? Esto ya va a ser importante. Vamos a hacer la siguiente asociación entonces. Digamos que a menos 3 del dominio le corresponde 9 del rango, menos 2 le corresponde 4, 0 a 0, 1, 1 y 3, 9. ¿Listo? Se hizo esa relación.
Ya vamos a ver por qué. Ahora pensemos lo siguiente. Hay veces es necesario establecer cuál es la relación. ¿Cuál es la relación entre las dos? Es muy importante. Y muchas veces una función se puede, digamos, pensar como si fuera una fábrica. A una fábrica le entran insumos y eso sale, se le hace un proceso adentro de la fábrica y sale convertido en un producto, ¿cierto? No sé, por ejemplo, le entra tela y sale convertido en camisas, ya, algo así. Entonces vamos a hacer lo mismo, como si fuera una fábrica, o sea, una función no es que sea una fábrica, es como si fuera, para que entendamos de pronto de otra forma. Entonces a la fábrica le van a entrar todos los elementos del dominio y después se van a procesar acá todos esos números y se van a convertir en todos los números del rango. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo? O sea, digamos, le entra -3 a la fábrica, se le hace un proceso y sale convertido en 9. ¿Qué pudo haber pasado dentro de la fábrica? Mismo proceso porque es la misma fábrica. Le entra -2 a la fábrica y sale 4. Entra 0 a la fábrica, sale 0. Entra 1 a la fábrica, sale 1. Entra 3 y sale 9. O sea, a cada uno de estos, ¿qué le está ocurriendo acá en la fábrica para que salga convertido en estos? Pues si de pronto ya nos dimos cuenta, vemos que en la fábrica lo que está sucediendo es que a cada número del dominio, ojo, antes de continuar, esto lo estoy haciendo con todos los números reales, o sea, estoy haciendo esta relación infinitamente, o sea, nunca va a acabar, pero entonces, pues, obviamente, pues el tema de infinito es muy complejo, entonces sencillamente cojo unos números, unos ejemplos, pero yo estoy haciendo esto con todos, o sea, entre -3 y -2 hay infinitos números, entre esos estoy haciendo infinitas relaciones acá con la fábrica y sacando acá, listo, ojo con eso. Pero bueno, entonces, ¿qué relación estoy haciendo con todos estos números para que me salgan estos? Pues se están elevando al cuadrado. Entonces mi relación es esta. ¿Y por qué se estableció esta? -3, por ejemplo. -3 entra acá. Y recuerden que -3 está en el dominio y el dominio se asocia con x. -3 que está en x lo elevo al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Y eso se me convierte en ¿qué? En y, en los elementos de y. O sea que y es igual a x cuadrado, que es lo que está copiado acá. Y esto es una relación, o sea que acabamos de determinar algo, que una relación, ¿qué es? Una relación también es una ecuación, o más bien al revés, una ecuación es una relación, una ecuación es una relación, algo que de pronto no sabíamos. Ahora bien, vamos a determinar si esta relación que hallamos acá, y igual a x cuadrado, esta relación es una función. Entonces recordemos, una función es un conjunto de partida, parte de todos los elementos del dominio y llegan a todos los elementos del rango. Y cumple si y solo si a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del rango. Diga, miremos rápidamente, a -3 le corresponde solo 1, a -2 solo 1, a 0 1, a 1 1, a 3 1. A todos los elementos del dominio solo le corresponde uno y solo uno del rango. Entonces, como cumple esa condición, se quiere decir de que esta relación, esta ecuación, sí es una función. ¿Y cómo se escribe función? O sea, ¿cómo se denota una función? En vez de y, ponemos f de x. Y al poner f de x, ya estoy diciendo implícitamente de que esto es una función. Acá hemos hablado de muchas cosas y de pronto estamos enredados. Vamos despacio. Primero que todo, acá dice, esta notación no quiere decir f que multiplica x, o sea, esto no es una multiplicación, esto es un nombre, todo esto es un nombre. ¿Cuál es el nombre? F de x. O sea que tú no puedes multiplicar la letra f por x, eso es un error muy común, de una vez lo estoy dejando claro para que no lo comentan. F de x, ese es el nombre. Y bueno, y antes cuando sabíamos que era una ecuación teníamos y después cuando supimos de que esa ecuación era una función, en vez de y pusimos f de x. Entonces podemos decir, de pronto para no honrarnos mucho, de que y f de x es digamos que lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que utilizamos f de x cuando estamos hablando de función y si no hablamos de función pues utilizamos y. Pero f de x hace la misma digamos operación, el mismo pensamiento como si fuera y. O sea, ¿qué viene siendo y? El eje vertical. Entonces de alguna forma f de x viene siendo el eje vertical. ¿Va? Función. Y para finalizar esta parte, que ya casi acabamos, analicemos lo siguiente.
cada una de estas relaciones que me representa, teniendo en cuenta que el dominio está en el eje X y el Y está en el rango. Por ejemplo, menos 3 en X le corresponde 9 en Y. ¿Qué es eso? Otra, menos 2 en X le corresponde 4 en Y. ¿Qué es eso? Cada una de estas relaciones, cuando hablamos que el dominio es X y el rango es Y, cada una de esas relaciones son puntos en el plano cartesiano. Cada una de esas relaciones son puntos en el plano cartesiano. Entonces, menos 3 en X y 9 en Y es un punto. ¿Cuál punto? Pues menos 3 en X y 9 en Y. Ahí hay un punto. Y cuando haya todos estos puntos, que recuerden no solo son estos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, sino que son infinitos puntos porque son infinitos números reales, entonces ubico todos los infinitos puntos en el plano cartesiano y me queda esto en este ejemplo específico. En este ejemplo específico, con esta función, esta relación que es f de x igual a x cuadrado, o bueno, de pronto utilicemos y igual a x cuadrado para no enredarnos, entonces obtenemos esta gráfica en el plano cartesiano, y esta gráfica es f de x igual a x cuadrado. Verifiquemos rápidamente, menos 3 en x, 9 en y, bueno, a ver, menos 3 en x acá, 9 en y, ahí está este punto, acá está el primer punto. Segundo punto es menos 2 en x, 4 en y, a ver, menos 2 en x, 4 en y, ahí está el punto. Tercero, 0 en x, 0 en y, acá. El cuarto es 1 en x, 1 en y, y el otro es 3 en x, 9 en y. Ahí está. Y obviamente todos los demás puntos. Entonces, primera conclusión importante de este video. Una función tiene tres formas de representación. Pues tres formas básicas de representación. Primera, por relación entre conjuntos con diagramas de Venn. O sea, esta que hemos hecho ya varias veces. Esta primera, que tú asocias un valor en x con un valor en y. Esta es una forma de representar una función. Segunda forma de representar en forma algebraica. O sea, así, por una expresión algebraica. Y la tercera forma de representar una función es geométrica en el plano cartesiano. Cualquiera de las tres representaciones me dan la misma información y tenemos que aprender a utilizar, a manipular y a caracterizar las tres. Entonces, tengo que entender cómo pasar o cómo relacionar esta representación con esta con esta y bueno, entre las tres, todo. Entonces, tres representaciones: representación de conjuntos, representación algebraica y representación gráfica en el plano cartesiano. Ya para finalizar, una última cosa. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Bueno, en este plano cartesiano, y me disculpan, ha habido un error, creo que ya se dieron cuenta, y es que en el plano cartesiano, en el eje X a la izquierda del 0, todos son números negativos. Y acá pues, ¿qué pasó? Les falta el signo menos a todos, ¿cierto? Y acá en el eje Y, lo mismo, debajo del 0, todos son negativos. Entonces, bueno, ahí le faltan a todos estos el signo menos, pero bueno, ustedes, ahí está, listo. Ustedes igual ya saben cómo funciona esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que hemos dicho, X se asocia con ¿qué conjunto? X se asocia con el conjunto del dominio, no se les olvide. Y este eje X, en este eje X, ¿qué números hay? No van a decir los naturales, ni los pares, mucho menos. En este eje X están los números reales, absolutamente todos los números con decimales, decimales infinitos, periódicos, no periódicos, el número pi, el número Euler, el número áureo, fracciones, todos esos números están acá metidos. ¿Cuáles no están? Los únicos que no están, los complejos y los imaginarios. De resto, todos están acá. Listo. Mismo pensamiento. Y en el eje Y, que también están los números reales, porque es la misma cosa, el eje Y lo denominamos el rango. Entonces recuerden que el dominio es el conjunto de partida y el rango el conjunto de llegada. Y entre ellos establecemos una relación para determinar si es o no es una función. Vamos a hacer este último ejemplo rápido. Vamos a graficar. Graficamos esto. Hicimos esta curva. Vamos a analizar si esto es o no es una función, porque recuerden que una forma de representar una función es gráfica. Entonces vamos a ver si esto es una función. Obviamente no toda gráfica es una función. Vamos a ver si sí.
Entonces para eso vamos a analizar qué. ¿Cómo sabemos si es una función? Si a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del rango, sí es función, de resto no. Vamos a hacer eso con algunos puntos. Digamos con menos 6 en x, le corresponde uno y solo uno del rango. Miremos, a menos 6 en x vamos hasta la curva y en la curva cortamos acá y nos desviamos. ¿Y cuál le corresponde en y? Le corresponde 7. Entonces a menos 6 le corresponde 7. Ahí bien. Otro ejemplo. A 10 en x le corresponde solo 1 y 1 del rango. Sí, le corresponde solo y únicamente el 5. 1 y solo 1 del rango. Entonces hasta ahí vamos bien. Podríamos hacer lo mismo con todos y como que siempre va a pasar lo mismo, que a un solo elemento del dominio le va a corresponder 1 y solo 1 del rango. Entonces como que se cumple, ¿cierto? Eso lo podemos resumir con algo llamado el criterio de la línea vertical. ¿De qué trata el criterio de la línea vertical? Eso funciona cuando tenemos la gráfica. Cuando tengamos la gráfica, ¿qué hacemos? Se trazan líneas verticales, por donde tú quieras. ¿Cuántas líneas? Las que tú quieras. ¿Con una suficiente? Sí. ¿Con 3, con 5, con infinitas? Las que tú quieras. Eso ya depende de la experiencia, por decirlo así. Entonces tú trazas líneas verticales. Vas a verificar que en las líneas verticales solo se corte una sola vez con la gráfica. O sea, esta primera se corta una sola vez con la gráfica, esta también solo una vez. La pregunta es, ¿habrá alguna línea vertical que tú dibujes en cualquier parte de la gráfica que corte más de un punto en la gráfica? Pues no. Donde sea que la dibujes, pues en esta gráfica solo va a cortar una sola vez. Entonces esto sí es una función por el criterio de la línea vertical. Es otra forma de determinar si una gráfica es o no es función de forma gráfica por el criterio de la línea vertical. Bueno, este es el concepto de función. Recuerden, o no sé si se los dije, el concepto de función es el objeto de estudio del cálculo. Entonces de acá y de todo lo que se lleva antes de precálculo y todo lo anterior, se va empezando a tejer lo que es el cálculo formal.